Por ejemplo, el gradiente más alto debe tener remociones aproximadas por encima de 3 o 4. Por ejemplo, este de acá. A mí me garantiza, por ejemplo, que en tiempos de 5 o 15 minutos la remoción de turbidez está entre 3 y 4, lo cual cumple con la norma, ¿no? Porque la norma me dice cuánto menor es a 5. ¿Sí? Entonces está cumpliendo con la cantidad de remoción. El otro, puedo seleccionar, por ejemplo, 40, porque me está cumpliendo con normas en 20 minutos de 2 o 8 unidades nafolométricas de turbidez. Y por último me quedo con la de 25, porque en tiempo de 30 minutos me está dando turbidez de 1.01. Ya elegí mis 13, ¿no? Elegí el de 25, al de 30, al de 40 y al de 50 para hacer mi floculador. O si quiero hacer de 5 tramos, elijo a los 5, pues, ¿no? Elijo a los 5 para hacer el cálculo de modelamiento de diseño con 5 tramos de floculación. ¿En qué casos? Yo como diseño, por ejemplo, ¿de qué depende diseñar 5 tramos, 3 tramos, 4 tramos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De qué dependerá? Uno depende de la cantidad de agua que tenga primero. ¿Qué cantidad de agua es la que yo voy a diseñar? El flujo. ¿Cuánto caudal tengo? Por ejemplo, si tengo caudales relativamente pequeños, por ejemplo, 20 litros, 50 litros, hasta 100 litros, yo puedo diseñar tramos, mínimamente hasta 3 tramos, ¿no? Para caudales de ese tipo. Pero si tengo caudales grandes, 100 litros, 200 litros, 500 litros, yo puedo diseñar hasta con 5 tramos mi floculador, ¿no? Más que todo depende del tipo de cantidad de agua que yo voy a hacer el mecanismo de floculación, ¿correcto? Y yo puedo elegir justamente entre los 5 tramos que yo estoy dimensionando acá, ¿correcto? A partir de esta concentración, esta dosis, este pH, la turbidez inicial, el color inicial, la alcalinidad inicial. Por ejemplo, para hacer el test de jarras, yo tengo que saber qué alcalinidad mi agua, qué característica tiene mi agua. Y a veces eso también lo metimos en la caracterización de aguas, a veces no pedimos alcalinidad. Y eso es un parámetro importante para también hacer la prueba. ¿Por qué? Porque la alcalinidad se mezcla con la sal, altera, cuando hablo de sal me refiero al coagulante, ¿no? Altera la demanda del coagulante, a lo mejor requiero más coagulante o requiero menos coagulante, ¿no? Y eso es lo que hace justamente el cálculo de la dosificación del agua para potabilizar. Y miren, este gráfico, este dato de los gradientes me representan este gráfico de acá. Este gráfico de acá, que justamente me dice gradiente de 25, gradiente de 30, gradiente de 40, gradiente de 50 y gradiente de 60, ¿no? Y con esto yo tengo las gradientes, cómo es el comportamiento de la velocidad. Mis unidades de turbidez con mayor remoción. Por ejemplo, acá para la gráfica dice, los registros, se obtiene el gráfico de los tiempos de floculación óptima de 18 tiempos aproximadamente 2 UNT. Entonces, al final, como 4 de 1. ¿Recuerdan? ¿Sí? Es un criterio de selección cuando tú sabes cuál es el prima. Por ejemplo, si ahorita yo les dijera ¿qué me floculación prima? Mismo por barrido. ¿Por qué por barrido? Máximo que llegaba la turbidez inicial 6.8, ¿no? 6.8. Me dirán, ingeniero, y se supone que si esto es el máximo, no debería aumentar, ¿no? Cualquiera diría, si no coagulas, sí aumenta, porque se forma más flux, o sea, se forman más enlaces, o se desestabiliza más. Entonces, esa formación hace que el flux empiece a aumentar. A esa dispersión de enlaces de coagulación se le llama mecanismo de barrido, porque hay mucha dispersión. Entonces, por eso yo sé que esto es un mecanismo de barrido. En cambio, cuando es un mecanismo de neutralización, ahí sí, los valores que están acá siempre aparecen por debajo del otro, ¿no? Y vas viendo que todos van cayendo, ¿no? 5, 6, 4, 1, 5, 6, cayendo toditito, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y eso es por el mecanismo de coagulación.
¿sí? Entonces, esto es importante. Ya, los parámetros de floculación. Tengo los 5 gradientes, tengo los 5 tiempos, ¿sí? Los de baja turbidez, los el gradiente intermedio, ¿no? Acá, justamente, ¿no? Me dice, ¿no? Del cuadro 4 se obtienen los gradientes que generan la menor turbidez en determinado tiempo de acción, ¿no? Para el ensayo de laboratorio de la muestra se obtuvo, dice, los gradientes de la primera fila, que es baja turbidez, este de aquí, turbidez, gradientes de turbidez, y tenemos los ensayos de, corresponden a los resultados de ensayos de alta turbidez, el cual fue realizado en el laboratorio del plan de Tarapoto. Esto fue un registro de Tarapoto que trajeron a CEDAPAL. Evaluando ambos registros, se toman tanto de muestras de agua de baja y alta turbidez, se define obtener estos resultados del mecanismo de floculación. Los tiempos de retención y los gradientes por cada tiempo de retención en baja turbidez, en alta turbidez y en una turbidez intermedia. ¿Cuántas muestras hay? 3 muestras. Entonces, con una sola muestra yo no puedo hacer esto. Yo tengo que tener mínimo 3 muestras de campaña para poder hacer en baja turbidez, en alta turbidez y en zona intermedia. Garantizar esos tiempos de floculación. Estos son los tiempos de floculación y estos son las gradientes de floculación. Ahí todavía yo voy a plantear, a seleccionar los tipos el tipo de diseño de floculación que le voy a hacer. Y al final voy a obtener esta relación, esta curvita, justamente de la fórmula de esta de acá, que hace rato veíamos, donde estaba la formulita. Acá al inicio nomás creo que estaba, ¿se acuerdan? Que depende de cada agua. Ahí está. Esta de acá. La formulita es la que me va a mí determinar a qué tiempo y con qué gradiente va a funcionar mi floculador. En forma a través del ensayo de la prueba de Harvard. Esta es el parámetro importante para definir el tiempo de floculación y la gradiente que voy a dimensionar para mi diseñito de floculación. ¿Correcto? Y con esa formulita grafico estas curvas. Las 3 curvitas. Para 3 gradientes. Para 3 tipos de gradientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un trabajo de laboratorio y es un trabajo delicado. No es así por así nomás. No es como hacer no sé, un dibujo en AutoCAD. ¿No? Es hacer un trabajo de laboratorio que te demora. Por ejemplo, uno de estos ensayos, si todavía no tienes práctica, te lleva casi todo el día. Pero a un operador, esto lo hace pues en unas 3 horas o 2 horas, dependiendo de lo que quiere determinar, ¿no? Por ejemplo, yo a los chicos en sanitaria, cuando hacemos test de jarras, hacemos prueba de jarras, nos demoramos más o menos de 7 a 7. Obviamente con su hora de break y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es largo, explicándoles cada paso, cada fórmula que hay que aplicar, el ensayo también demora. Entonces, y ellos mismos lo hacen, pues, ¿no? O sea, ellos traen su agua, lo mezclan, meten el coagulante, dosifican, miden la turbidez, todo eso. Entonces, eso hace que demore también el experimento. Pero en cambio, si yo lo hiciera solo, seguro yo lo acabo pues, en 2 horas o 3 horas. Yo lo acabo, ¿no? Pero así se empieza, ¿no? A mí también me enseñaron así. Yo tuve la suerte de tener un profesor que era de CEDAPAL, cuando yo estudiaba. Y el pata, mal o bien, bueno, a veces es un poco complicado cuando tú trabajas en una empresa y vienes a dictar un curso, que el tiempo te mata, pues. Pero el pata, en todo lo que ha podido, creo que a mí sí me he sentido contento con lo que me ha enseñado, porque gracias a lo que él me ha enseñado, yo he sabido, por lo menos me he defendido cuando he diseñado mi primera planta de agua, ¿no? Y ya pues, con todos estos sustentos primero de laboratorio, que es importantísimo el laboratorio, aunque muchos digan, no, la otra vez, por ejemplo, ahí me tocó evaluar una planta allá en Huaraz, donde no tenía análisis, estos ensayos de laboratorio, no tenían. Y me trajeron uno del EPS. Ingeniero, dice que el agua es igual, el mismo río, la misma situación, el mismo cuento de toda la vida. Y bueno, lamentablemente no, tuve que dejarlo. Y dije, no voy a evaluar esto, no quiero hacer si no tiene ensayo, ya, pues, yo simplemente voy a dar mi observación de que no tiene análisis para diseño de plantas. Entonces, búsquense a otro que sí les firme.
Yo no puedo firmar eso, porque de todas maneras es bien complicado. Cuando, en mi caso, por ejemplo, que yo sé cómo debes dimensionar esto y firmar algo que no está bien completo, o sea, para mí es como si le engañara a mi esposa, pues, ¿no? Me remuerde la conciencia, ¿no? Voy a estar con la conciencia remordida. Entonces digo, no, mejor no. Definitivamente, definitivamente. Es así, claro, en toda planta es así, claro. Pero hay algunos que no piensan así, pues, eso es lo malo. Y ya pues, hay que hacer la lucha nomás, pues, como hace rato les decía. Acá, por ejemplo, aquí están los criterios de caudal, el mismo caudal de hace rato. El tiempo total de floculación, 18 minutos, es lo que hemos notado para estos tiempos. ¿De dónde salen? Del laboratorio, de la nave laboratorio. ¿Cuánto es el tiempo? 18 minutos. Longitud de cada unidad, acá yo puedo tantear o plantear un tipo de longitud, puede ser 450, puede ser 3 metros, 5 metros, ya es la longitud, el largo que yo quiero que tenga mi. Esto yo lo coloco, lo asumo, porque al final esta longitud yo también puedo cambiarla cuando cumpla la gradiente. La cuestión es que me cumpla la gradiente. ¿Ya? Me cumpla la gradiente cuando sale del floculador o de cada floculador. Profundidad, bueno, estamos optando por una profundidad de 5 metros, que es para verticales, es óptimo esa altura también, ¿no? En el libro decía de 3 a 4, pero si vamos a otro libro de un colombiano, también te dice hasta 5 metros, lo cual también puedes optar en tu diseño. El ancho del primer canal, 1,50 m, que es lo que justamente acá en el esquema se ve, ¿no? El primer canalcito, ¿dónde está? Aquí está, esta es la mezcla, y por acá entra, ¿no? Por acá está entrando. 1,50 m. ¿Sí? Este 1,50 m, gradiente, esta gradiente en el primer tramo, lo saco de acá, justamente, ¿no? Delta turbidad. Entonces yo lo saco ese gradiente de acá, 30. Espesor de pantallas también, esto ya lo saco yo del catálogo de pantallas que yo quiero utilizar. ¿De qué espesor van a ser mis pantallas? De 3 milímetros, 1 centímetro, 10 centímetros. Coeficiente de Manning, bueno, el que siempre se coloca para, dependiendo del material, si es de concreto, 0,13, si no, dependiendo del material, pues es 0,09, 0,010, ¿no? Dependiendo del material. La relación del peso específico y viscosidad para 20 grados, ahí está la misma relación, viscosidad absoluta, peso específico, coeficiente de Darcy y el coeficiente de gravedad, ¿no? Para el modelamiento. Estos datos yo requiero antes de iniciar mi cálculo. Todos estos datos de acá. Y una vez ya que tengo estos datos, ahora sí empiezo a calcular ya. Ahora sí empiezo a calcular. Volumen de la unidad, 60 por el tiempo. ¿Por qué? Porque está en litros de metros cúbicos por segundo, ¿no? Ancho de la unidad, ancho total de la unidad, ahí está el ancho total de la unidad, que es la relación entre el volumen, el H que estoy planteando del tramo y por la longitud. Acá tenemos el tiempo de retención en el primer canal, 4 minutos, tiempo de retención. Número de compartimientos entre pantallas, 16 compartimientos entre pantallas. Acá ya me está dando la fórmula, el resultado de 16 compartimientos a través de la formulita. Estas formulitas están les van a entregar hay un libro en Excel, en este PDF que les he dado, ahí para que lo puedan chequear. Y también están las fórmulas y están los cálculos de Excel, ¿no? Para que lo puedan ver. Espaciamiento entre pantallas, ahí está el espaciamiento entre pantallas, ¿sí? ¿Cuánto es el espaciamiento? 0,24 metros. Velocidad en canales, 0,38 metros por segundo. Velocidad en los pasajes. Cuando hablamos de canales, hablamos de estos canales, acá. Cuando es vertical, ahí también. Cuando es vertical es así, ¿no? Cuando hablamos de canales, me refiero a esto, a los canales de acá. Y cuando hablamos de pasajes, de pase, hablamos de esto de acá. Acá, cuando dobla, ¿sí, no? Sube y baja, claro. Vertical, sube y baja. Qué raro. Acá yo estoy asegurando a través del modelo hidráulico las velocidades en los canales, velocidad en los pasajes, altura de paso, miren, a 0,37. La altura de paso justamente es esta de acá. Esta es la altura de paso. Y si ustedes se dan cuenta, miren, esto tiene una inclinación, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente garantice el paso del agua. A veces muchos que lo construyen dicen, no, tiene que ser así, recto. No, recto. El mismo agua busca su flujo, dicen. Pero no es así. Las plantas de floculación, todos los floculadores deberían tener una pendiente mínima para que puedan hacer su caída, su flujo.
Y acá tenemos la extensión del primer tramo, radio hidráulico para cada canal. Tenemos la pérdida de carga en los canales, pérdida de carga en las vueltas, pérdida de carga total en el primer tramo, volumen de tramo, y miren, el gradiente de comprobación de la velocidad total en el primer tramo, 96.17. Comprobación del gradiente de velocidad en el canal vertical, 45. Tengo dos gradientes que me comprueban justamente el rango promedio por donde está mi gradiente de diseño. ¿Cuánto estaba mi gradiente de diseño? 70. ¿Y con cuánto me está saliendo? Entre 45 y 96. ¿Está bien o no? Entonces sí cumple. Está cumpliendo. Estoy garantizando que en el primer tramo está por debajo de 100 y con un mínimo casi de la salida del canal vertical con un mínimo de 45. Y ya comprobé que sí, mi gradiente de 70 está de diseño. Esto solamente es para el primer tramo, ¿eh? Este es el cálculo para el primer tramo. Ahora falta el cálculo para el segundo tramo y falta el cálculo para el tercer tramo. Que se repite lo mismo. Se repite lo mismo. ¿Sí? Hay que tener lo único que hay que cambiar aquí, ¿qué cosa es? ¿Dónde está? Ah, el gradiente. Y el ancho. El gradiente y el ancho, ¿no? Porque acá estoy variando el ancho, ¿se dan cuenta? Acá es un poco más delgado. Claro, acá está un poquito más amplio y acá está mucho más amplio el tramo, ¿no? A veces dicen, no, pero debería ser igual. Sí, debe ser igual, pero ¿qué cosa ya va a cambiar? Tus espaciamientos, ¿no? Ya va a cambiar tus espaciamientos. ¿Perdón? Claro, se supone que la temperatura de agua, la que entra debe ser igual a la que sale. Se supone, ¿no? Se supone, porque la cantidad de agua es la misma. Sí. Muchachos, vamos a cumplir creo con la hora. A ver, el otro tipo de tratamiento que ahora vamos a ver es la decantación, ¿no? Que bueno, esto lo he dividido en dos láminas, pero ahí lo tienen en sus hojas impresas. Los decantadores son solamente, es sedimentación y decantación, es lo mismo. Si hablamos de decantación, es sedimentación, igual, es sinónimo, mejor dicho, ¿correcto? La de tipo 1 es la que hemos visto hace rato en los desarenadores, ¿no? En los desarenadores se da la sedimentación tipo 1. O también se le llama clarificación, que son las de partículas discretas. Acá en los famosos desarenadores, por ejemplo, este es en la Bocatoma Racarumi, ¿no? Este es un proyecto en Tinajones, donde justamente se ha hecho los desarenadores, ¿no? Para partículas discretas, ¿no? Que es justamente un desarenador, ¿no? La estructura y la descarga del agua y del lodo en la parte de la tolva. Y lo del tipo 2, que justamente acá dice, los sólidos partículas son como aglomerantes y al descender adhieren o aglutinan entre sí, formando un peso, o forman un peso específico durante la caída. Esto se da en los flux, ¿no? Son los flux. Y justamente aquí están los decantadores, miren. Estos son los tipos de decantadores de alta tasa o de placas laminares, también se le llama, ¿no? Son decantadores de alta tasa que tienen estas placas laminares inclinadas a cierto ángulo, la mayoría inclinadas a 60 grados, ¿sí? Para tener mayor área de contacto, mayor área superficial, que nosotros lo llamamos desde el punto de vista técnico. ¿Para qué? Para que el lodo que va a ir ascendiendo vaya colisionando y vaya aglutinándose, y una vez aglutinándose vaya sedimentando. Y sedimentan ahí la mayor cantidad de sólidos, ¿correcto? Acá tenemos el tipo 3 y 4, que es lo mismo, Son la única diferencia es que por el tipo de mecanismo de adherencia, ¿sí? Otros son de adherencia interferida, ¿sí? Que así se les llama, otros que forman el famoso manto de lodos, ¿sí? Por esas dos características se les llama tipo 3 y tipo 4, pero en realidad la tipo 2, esta de acá, la tipo 3 y la tipo 4 son por flux, por la formación de flóculos. En este caso, como es tratamiento químico, es por flux químico, pero cuando se trata en aguas residuales, por ejemplo, para formar flux, también se forma un flux biológico, que se llama biomasa. Y esa biomasa es un flux biológico que también se forma para sedimentar. Y se sedimentan las partículas a partir de un flux biológico. Este flux químico, por ejemplo, es el decantador pulsator que tiene la Targea. Este de acá. Es un decantador pulsator. No es un decantador de alta tasa como la que hemos visto acá con placas laminares, sino que es un decantador tipo pulsator. Porque el agua ingresa por acá a través de una bomba y la bomba distribuye a través en este caso es un decantador circular, a través de inyección de un manto de lodo, ¿no? Que tiene en el fondo del tanque, ¿sí? Y eso es lo que distribuye la buena retención de material sólido retenido aquí,
en el momento de la decantación, ¿correcto? Aquí está, miren, esto es lo que tiene Sedapal, ¿no? El agua ingresa por acá, por el medio, baja y empieza a subir nuevamente y pasa por un manto de lodo, ¿no? A eso se le llama decantación tipo pulsato, ¿sí? Que tiene la formación de generar, atrapar, miren, las tolvas están acá, estas son las tolvas, ¿ve? Estas de acá son las tolvas. Esas tolvas van a retener todo el lodo que sale después de que el agua ingresa y choca con el manto de lodo que tiene acá en la parte intermedia. Y hay otros que aparte de generar este tipo de pulsator también tienen las placas laminares, ¿no? Ahí están. La colocación de placas laminares, que también es recomendable para mejorar la eficiencia en la área de contacto de tratamiento para decantar agua. En este caso, agua floculada, porque ya se floculó, ¿sí? Es agua con flóculo. Entonces, acá ya se elimina este tipo de elementos. Igual que para cualquier tipo de mecanismo de sedimentación, hay zona de entrada, zona de sedimentación, zona de salida y también hay zona de retención de partículas, ¿correcto? Hay zona de aglutinamiento de lodo. Y justamente miren acá, esta es una imagen de un decantador de flujo horizontal, que hace rato yo les hablaba, ¿no? De flujo horizontal porque es un decantador tipo una piscina, grandazo, que tiene sus pantallas de deflectores, ¿no? Justamente los huequitos, ¿eh? Para que el agua pueda alcanzar una velocidad apropiada para su sedimentación. Y acá justamente se ve, ¿no?, todo el largo que tiene este sedimentador o decantador de flujo horizontal. Pero nosotros justamente llamamos flujo horizontal a la sedimentación convencional, ¿no?, que es un tanque donde se sedimenta determinando en base a una velocidad de sedimentación y a un tiempo de retención óptimo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, para bajas velocidades cómo es el comportamiento de la partícula y para altas velocidades cómo es el comportamiento de la partícula sedimentar. Todo depende de qué, de la velocidad de desplazamiento y el de sedimentación con respecto a la velocidad a la cual está ingresando el flujo, ¿correcto? Eso ya lo habíamos hablado hace un momento en lo que era la sedimentación discreta. ¿Cómo calculo el área del superficial del sedimentador? Solamente teniendo en cuenta el caudal y la relación que va a existir con la velocidad de sedimentación. En el test de Harras yo también calculo la velocidad de sedimentación. ¿Cómo calculo? Fácil, lo único que yo tengo que hacer, coagulo, hago la coagulación, hago la floculación y en el recipiente dejo tiempo mínimo, cada 5 minutos voy comprobando el nivel de descenso que se produce en los tanques. A los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 2 minutos, dependiendo, yo puedo hacerlo cada minuto, al minuto, a los 2 minutos, a 3 minutos, puedo hacerlo cada 3 minutos, al 3 minutos, a los 6 minutos, a los 9 minutos, a los 12 minutos. Al final tengo que tener una medición aproximada de unos 15 datos, ¿no? Tengo que tener unos 15 datos para determinar cuál es la velocidad óptima de sedimentación para los flux a partir de mi ensayo de test de Harras, ¿sí? Entonces con eso yo todavía puedo determinar a qué velocidad es la que va a descender. Por ejemplo, miren, acá esta lámina nos representa básicamente cómo sedimentan las partículas. La más gruesa sedimenta más rápido, mientras que la más fina es la que justamente tarda en sedimentar. Bueno, acá no le he puesto, pero eso es una consideración técnica que ustedes conozcan de los tipos de decantación. Por ejemplo, hay algunos proyectistas que cuando diseñaban los decantadores decían, mientras más grande es mi decantador, más voy a remover. Y eso no es así. Por ejemplo, si dicen acá, por ejemplo, en los laminares, mientras más placas le pongo, más voy a remover. Tampoco es así. O sea, el diseño de los decantadores es para remover casi el 90% de material sólido floculante generado. El otro 10%, ¿dónde lo voy a remover? En el filtro. Ahí lo tengo que remover, ¿sí? Acá yo no voy a remover el 100% de material floculante que está quedando suspendido. Porque queda suspendido porque pesa menos, ¿no? Es como esta figura de acá, es como esta de aquí, ¿no?, que pesa menos. Yo lo tengo que remover todavía en el filtro. Yo cuando hago el ensayo de floculación, por ejemplo, me sale una curva así, una curva asintótica, más o menos así. Lo dibujo acá en la pizarra. Por ejemplo, cuando yo hago el ensayo de sedimentación para partículas floculentas, a mí me sale un gráfico así. Así me sale un gráfico, más o menos así, ¿correcto?
este espacio aquí, que nosotros alfa para el cálculo, porque el cálculo lo hacemos R es igual a una integral de las concentraciones, de la variación de concentraciones más la velocidad de sedimentación por A menos concentración final más otra integral, si no me equivoco, otra integral de la variación de la diferencial de concentraciones. Entonces es una fórmula más o menos así, ¿ya? Que también están en el libro que les estoy dejando, donde justamente este A de aquí es este A, este remanente. Este remanente me indica que a pesar de que yo pueda tener una buena tasa de filtración, la remoción no va a llegar al 100%, va a llegar hasta el 90, 95, 90%. El otro restante 5%, 2% que queda, lo tengo que remover en esta unidad. Es por eso que existe esta unidad de tratamiento que se llama filtración, para remover esa cantidad de sólido remanente suspendido que todavía queda en el tratamiento, ¿sí? Y a partir de ese ensayo de test de Harras, yo determino esta curvita, que justamente aquí me va a dar, yo le hago el cruce, la velocidad de sedimentación, ¿no? Y con eso yo determino que tenga una eficiencia por encima del 90% de remoción. ¿Y eso cómo lo compruebo? A través de ensayo de laboratorio con mi turbidímetro, ¿no? Voy midiendo cada minuto a qué altura y a qué tiempo voy removiendo más. Y la mejor es la que yo determino con esta fórmula, porque este es la porcentaje de remoción total de eficiencia de la sedimentación, ¿no? Eso está en el libro que les estoy dejando. Ahí tenemos el comportamiento, ¿no? Igualito del tiempo de la velocidad de las partículas, el tiempo de retención. Ahora, por ejemplo, acá en los decantadores laminares es importante tener en cuenta, por ejemplo, en los defectos de diseño, por ejemplo, que se dan este tipo de unidades, un poco hablando, es justamente la colocación de las lamelas, o si no de las placas laminares, que así se le conoce, ¿no? Porque, por ejemplo, igual, cuando no cumplen con la indicación recomendada, de alguna otra manera difiere en la eficiencia del tratamiento también, ¿correcto? Y el número de lamelas también es importante, eso es justamente lo que vamos a... Y otro parámetro también importante que hay que tener en cuenta en la zona de sedimentación, acá, esta es la zona de sedimentación, esta de aquí, es cómo ingresa el agua, cómo es el comportamiento de ingreso del agua. Si ambos, esto es un solo decantador, ¿sí? Esto es un solo decantador. Este por donde ven la flechita de negro es el canal de ingreso de agua floculada. Acá, para acá ingresa el agua floculada. ¿Y por dónde se distribuye? Por el abajo, ve. Estos huequitos que ustedes ven ahí, por esos huequitos es lo que sale el agua, ¿sí? Ahí sale el agua, a una determinada velocidad y una determinada gradiente, ¿correcto? Obviamente, ¿por qué? Para que no se destruya, pues, los flux que se han formado en esta unidad, que tanto le ha costado al floculador formarlos, no se rompa a partir del ingreso, de la inyección que tienen el agua floculada a este tanquecito. Este tanque, esta parte de la unidad se llama zona o canal central de ingreso de agua floculada, ¿correcto? Esta zona de aquí es la zona de sedimentación, donde están las lamelas. Esta zona de aquí es la zona de arriba, la que está arriba de esta, es el canal de recolección de agua decantada a partir de estos canales que están acá, estos canalcitos superiores, zona de recolección de agua decantada. Y la zona de acá abajo, la que ustedes ven acá tipo tolvita, es la zona de acumulación de lodos o tolva de lodos, ¿correcto? Ahora lo vamos a ver un poco más claro en el otro planito que tengo. Hay que cumplir las siguientes consideraciones básicas. Dice, entre los decantadores laminares o de alta tasa, los decantadores convencionales reside en que los primeros trabajan, como su nombre lo indica, con flujo laminar, número de reinos menores a 500, y los últimos con flujo turbulento, con reinos entre 10.000 hasta 250.000 el número de reinos. Esa es la diferencia, ¿correcto? Esa es la diferencia que existe entre estos dos decantadores, ¿correcto? Entonces, la diferencia teórica fundamental debe reflejarse, dice, en la forma de cómo se diseñan unos y otros. Un decantador de flujo horizontal es solamente hacer una piscina como esta. Y bueno, yo le llamo piscina porque parece una piscina grandaza. Y el otro tiene que tener sus placas laminares para tener mayor eficiencia de uso. Mayor eficiencia de remoción, perdón. Más importante en las unidades de decantación es la velocidad de sedimentación de los flux, que depende fundamentalmente de la capacidad, de las características del agua cruda y de la eficiencia del pretratamiento, o sea, del tratamiento previo a la decantación.
en una planta de tratamiento de agua potable, en una planta potabilizadora, así como nosotros tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será más importante, el corazón o el cerebro? Ahí es la pregunta. ¿Cuál será el órgano del cuerpo humano más importante, el corazón o el cerebro? Los dos. Todo es importante. Si uno no muere, el otro tampoco funciona. Pero ¿cuál será más importante? Porque si no llega sangre al cerebro, el cerebro no funciona. ¿Sí o no? Entonces esta bombita tiene que seguir bombeando. Igualito es una planta. En una planta de agua, el corazón de la planta es la coagulación. Si tú no coagulas bien, el resto de tus procesos no sirven para nada. No funciona en tu decantación, no funciona en tu filtración. Al filtro le sacas la michi, lo maltratas totalmente al filtro. El filtro no tiene la culpa de que no has coagulado bien, pero a él lo maltratas totalmente porque se satura, se recontrasatura y elimina las carreras de filtración óptimas de circulación. Muy bien, me han dicho que hay un break, ya me pasé ya 4 minutos, así que les dejo que tomen un poquito de agüita mientras yo también. Por ejemplo, a mí me gustaría un tiempito dictar abastecimiento de agua en las facultades civiles. Sería genial, abastecimiento de agua, alcantarillado, pucha que... No sé si sería más complicado que sus profes de estructura. No sé, pero habría que... Porque también el diseño hidráulico en abastecimiento es bien, tiene sus cositas, ¿ah? Es cuando diseñan sus vigas, sus columnas... Así, cuando los profes les complican en ese tipo de cálculos, para red de abastecimiento también es bacán. Cuando tienes problemas ahí en campo todavía, pucha, que es... a veces la lógica no tiene sentido a veces, pero se da a veces en campo, se da, y eso es impresionante. Muy bien, a ver, entonces, acá rápidamente vamos a pasar a algunos criterios, más o menos la tasa de superficial para decantadores varía entre esta dominación, estos valores de 120 a 185, Reynolds menores a 500, ¿no? Valores máximos alcanzados se podrían obtener hasta 2 unidades de turbiedad, ¿ya? Por ejemplo, miren, este es un compacto, por ejemplo, miren, en este pequeño espacio se tiene un decantador compacto nada más, recontra es pequeño, sencillo, para un caudal que seguramente supera rápidamente los 10 litros o los 20 litros por segundo, ¿no? Para hacer el tratamiento. Ya, acá tenemos la velocidad longitudinal en los elementos tubulares. Ya cuando tienen estas lamelas, estos canales que se forman ya son como una especie de conexiones tubulares que se forman dentro del comportamiento hidráulico. Se determina la velocidad máxima y eso nos va a ayudar justamente a determinar el número de lamelas que yo necesito para el diseño, ¿no? Aquí está un poco más amplia la longitud, la representación gráfica del decantador. Y como todo decantador de sedimentación, tiene zona de entrada, zona de decantación, zona de salida y al final la zona de depósito de lodos, ¿no? La zona de entrada se da justamente a través de un canal primero de distribución de agua floculada. Ese canal de distribución de agua floculada se puede tener varios criterios de diseño, uno que es canal ancho constante y altura variable, otro que puede ser altura variable y ancho constante, ¿no? La diferencia, ¿correcto? Entonces, en la zona de entrada vamos a ver varios de estos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos uno de altura constante y ancho variable. Miren, estos acá empiezan chiquito y a medida que va ampliándose, se va agrandando, ¿no? ¿Y eso para qué se hace? Justamente para garantizar una buena distribución del agua en todas las ventanas que entran al decantador, ¿no? Tiene que haber una distribución, si acá entra 10, acá tiene que entrar 10, 10, 10, 10, 10. En todas las ventanas tiene que entrar el mismo caudal. ¿Y eso cómo lo aseguro? A través de una distribución, cálculo matemático, aquí sea, ¿no? Miren, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 entradas de decantadores. Esos 5 decantadores, el agua que yo estoy distribuyendo tiene que entrar igual para todos. ¿Y eso cómo lo logro? A través de esta pequeña modificatoria al canal, ¿no? El ancho es variable, la altura es variable, pero el ancho se va a mantener constante, ¿correcto? Entonces a eso yo puedo lograr hacer una distribución adecuada a mis unidades, a mis ventanas de ingreso, a mi decantador. Y bueno, voy a aplicar obviamente cálculos hidráulicos como los cálculos de pérdida de carga a través del coeficiente de compuertas, ¿no? También voy a calcular la velocidad, ¿sí? La velocidad real que es la toma de laterales para cada ventana en el decantador. Y al final voy a comprobar la gradiente,
¿no? La gradiente que yo necesito gracias, en esos sistemas de distribución de agua decantada. ¿Ya? ¿Qué criterio tiene que primar en la zona de entrada? Que la desviación de los caudales no debe ser mayor al 5%. Sí, o sea, la desviación que debe existir en todo ese tramo entre una entrada y otra entrada del agua decantada, perdón, del agua floculada, esa desviación no debe ser por encima del 5%. Sí, ¿y eso cómo lo calculo? A través de un modelo de un cálculo hidráulico que están en los modelamientos. Todos los decantadores que operan en paralelo deben tener un comportamiento similar. Esa es la condición, que todos tengan la misma tasa y que tengan el comportamiento hidráulico adecuado en los 5, 6, 10 unidades que tú proyectes. Por ejemplo, acá miren, este es el canal central de agua decantada, perdón, agua floculada. Ingresa el agua por la compuerta y acá en estos huequitos es lo que yo debo asegurar, que la gradiente que va a entrar acá sea menor a 20. ¿Sí? Sea menor a 20. ¿Correcto? Que tenga gradiente de 15, 16, perfecto para la entrada a ese canal, ¿ya? Y al final, si yo lo veo esto en un corte transversal, acá yo puedo ver, miren, el ingreso del agua en el canal. El canal, si ustedes se dan cuenta, empieza con 2 metros y termina con ¿cuánto? Con 0,60. ¿Por qué? Porque justamente esta caída, esa variación de la altura me va a propiciar que el agua se distribuya adecuadamente a todos los huequitos, tanto para la derecha como para la izquierda de las placas. ¿Sí? El agua al final ingresa por aquí abajo, acá hay una tubería, un huequito, perdón, de una determinada pulgada, que pueden ser de 4 o 6 pulgadas, y eso se empieza a subir hasta la parte del fondo, hasta la parte superficial, pasando por las lamelas. Estas son las lamelas o las placas laminares, y acá arriba está el canal que va a captar el agua ya decantada, ¿sí? O sea, el agua ya está clarificada ahí, y acá abajo está la tolva de lodos, pues, ¿no? Esta tolva de lodos es la que se diseña para evacuar todo el lodo que ha sido sedimentado. Otro detalle de estas placas, aquí podemos ver, miren, el agua ya ingresó por la parte del fondo, sube, y el agua decantada pasa ya hacia las unidades de filtros, ¿no? Aquí están, miren, puede ser por vertedero transversal o puede ser por vertedero longitudinal, puede ser vertedero circular o en tubos con agujeros, o también pueden ser vertederos rectangulares, ¿sí? Que puedan colocarse a ambos extremos de cada decantador, ¿correcto? Y obviamente con sus tolvas correspondientes para la descarga. La zona de sedimentación, que es prácticamente donde van todas las lamelas, ¿correcto? Aquí está la zona de sedimentación. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta acá? Solamente la velocidad de sedimentación, calcular el espaciamiento mínimo que debe existir entre lamela y lamela, ¿sí? En función justamente al espesor que estos tienen. Estas lamelas, por ejemplo, pueden ser de polivinilo, o también pueden ser estas de acá, que son las compactas de módulo seccional, en este caso hexagonal, que es la que también se coloca. La planta de Chillón, por ejemplo, en Lima, tiene este tipo de decantador con placas, no con lamelas en forma de tela, en forma de polivinilo, sino que en forma de plástico, ¿no? Como estas de acá, que estas son las que se utilizan en este tipo de plantas, y obviamente que tienen la inclinación adecuada, la longitud, el cálculo de la longitud para saber cuánto realmente es la longitud necesaria de ese decantador. ¿Qué más? Las secciones tubulares, ¿no? Bueno, el sistema de sección, ¿no? Y bueno, la cantidad del incremento de la tasa superficial, ¿no? Miren, o sea, el incrementar esto en una unidad de sedimentación facilita a tener mayor eficiencia, porque esto, si yo le quito esto, mi decantador sería grandazo, recontra grande, ¿sí? Porque yo necesito más área superficial para remover. Pero si yo le aumento esto, es justamente porque estoy aumentando el área superficial. Por cada espacio que yo aumento, por cada lamela que yo coloco acá, el área superficial se vuelve más grande. Y como tiene más amplitud, más remoción se va a lograr en el tratamiento, ¿correcto? Bueno, acá los criterios de dimensionamiento: el área superficial, caudal y la velocidad de sedimentación. Miren, acá entra la velocidad de sedimentación, que es un parámetro importante para el diseño. Es un parámetro que obtenemos en laboratorio. Y acá, el valor de F, que es el valor del coeficiente que tiene cada lamela, ¿no? Cada módulo de placas, ¿sí? Acá tenemos
el espaciamiento entre la mela y la mela, ¿no? Tenemos la separación entre placas, el D que viene a ser el espaciamiento, ¿no? Y el E que viene a ser el espesor. Miren, ¿se dan cuenta? Sí, son tres parámetros o tres criterios, ¿no? El espaciamiento, la separación y el espesor, ¿correcto? Longitud, ahí está la longitud útil. La longitud útil es desde acá hasta acá, ¿no? En este caso de esta lamela, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta qué cosa, el ángulo, ¿sí? El ángulo de inclinación que tiene la placa laminar. La longitud relativa, ¿no? Ahí está, el cálculo de la longitud útil entre el espaciamiento. El número de placas se calcula a través de esta formulita, ¿no? El área por el seno del ángulo de inclinación por B y por D, ¿no? B es el ancho y D viene a ser justamente el espaciamiento entre placas. Después tenemos el número de Reynolds, que va a garantizarnos el flujo de régimen laminar, no se olviden. Para este tipo de diseños el flujo debe ser laminar, menores a 500, ¿sí? Menores a 500, que eso se calcula a través del modelamiento. Y teniendo en cuenta la viscosidad, la velocidad en el flujo y el radio hidráulico que se forman en los canales. Otras consideraciones básicas es los parámetros de salida, por ejemplo, las estructuras de salida que tienen los decantadores. Acá tenemos estructuras de salida a través de tubos agujereados que van a captar el agua por la parte superficial. Acá está el diseñito, miren, aquí está la tubería de un diámetro calculado. El agua ingresa por el orificio y el agua que ingresa al orificio pasa al canal de recolección de agua decantada. No solamente puede ser por tubo, sino que también puede ser por canal rectangular, ¿sí? Con vertedero tipo arista, o si no con otro tipo de diseño. Bueno, acá es rectangular neto y acá es un poco trapezoidal el canal de recolección de agua decantada, que se coloca justamente a un nivel por encima de la clarificación del agua para que pueda captarlo, ¿correcto? Vertedero, ya que sabe, una imagen en vivo y en directo es esta de acá. Este es el decantador, aquí están los tubos, si ustedes se dan cuenta que están los tubitos, están por debajo del nivel de agua, ¿correcto? Y acá está el canal de recolección de agua decantada, ¿no? Este canalcito es el que recolecta todo el agua que se decanta en este tipo de unidades de tratamiento, ¿correcto? Y en las unidades de salida, por ejemplo, este es un caso típico de un vertedero de flujo horizontal convencional. El vertedero de salida, miren, a todo lo ancho, cómo se termina al final, finalmente ahogado. Esto es cuando se llama que está ahogado una unidad, ¿no? Porque está sin por ejemplo, acá no se puede apreciar rápidamente cómo medir el caudal, por ejemplo, ¿no? En un vertedero, y el vertedero tiene que tener una caída, pues. Tiene la altura, tiene la cresta y tiene la caída para poder medir justamente la carga necesaria para saber cuánto es la carga necesaria para saber el caudal que está ingresando a la planta de tratamiento, ¿correcto? Y esto de acá ya son los de placas laminares, ¿correcto? Acá también es importante tener en cuenta la carga o la tasa de vertedero que soportan estos tubos, ¿sí? Para poder diseñar justamente el diámetro y poder diseñar el espaciamiento que debe tener cada tubo al momento de captar el agua. Y justamente les hablaba de la longitud del vertedero, que está en función de la tasa de vertedero, ahí está, ¿no? Que es la tasa de vertedero, el QR, que varía entre 1.1 hasta 3.3 litros por segundo por metro de longitud de vertedero, ¿no? Esa es la tasa aplicable que uno tiene que considerar al momento de saber cuánta longitud de vertedero se necesita. Los valores, bueno, acá sí se recomiendan valores de 1.10 a 3.30 para el caso de tener flóculos grandes pesados que puedan perjudicar la operación, ¿ya? Y acá también tenemos la distancia máxima entre vertederos. ¿Cuál es la distancia máxima entre vertederos? Que está en función también de la altura, ¿no? De la altura y de la velocidad ascensional del agua. Esta velocidad ascensional del agua es importante porque me va a permitir saber a qué velocidad está ascendiendo el agua. Y eso yo puedo determinarlo también en laboratorio, o también puedo determinarlo o considerando algunos aspectos de reglamento de edificaciones, ¿no? En la norma OS 020 también te indica a qué tasa ascensional debe llegar el agua. Pero en laboratorio se determina fácilmente, porque yo puedo determinar también en un recipiente cuánto es la velocidad de ascenso necesaria para ese tipo de agua, con las consideraciones de temperatura y viscosidad, no se olvide, porque eso también es importante en ese tipo de modelamientos. Y al final yo puedo comprobar
justamente los huequitos que tiene que tener cada distribuidor, en este caso con tubos, la captación del agua decantada. Si la distribución es adecuada, tiene que estar por debajo, bueno, la teoría nos indica que tiene que estar por debajo del 15%. Si está por debajo, la relación del número de la velocidad del agujero del tubo recolector sobre la velocidad de recolección igual a la relación que existe entre área del colector, área del canal sobre área de los agujeros, la relación sería menor a 15, al 15%. Esa relación de 15% es la que tiene que cumplir acá en mi modelamiento, ¿correcto? El n número de huequitos multiplicado por la relación entre el área de cada huequito y el área total del colector de agua decantada, ¿correcto? Eso justamente me tiene que dar esta relación, ¿sí? Para saber si está bien distribuido el número de huequitos que estoy colocando en mi decantador secundario de tratamiento, ¿correcto? Acá tenemos el otro, que es la recolección de lodos. Esta recolección de lodos es justamente la cantidad de lodos que se almacena en el tanque, ¿sí? Y cómo se evacúa de un sistema de decantación laminar para potabilizar agua. Acá tenemos las tolvas. Estas tolvas también se diseñan en función a una tasa de acumulación de lodos, que es fácil de determinar en laboratorio, porque simplemente es calcular el peso por cada litro de agua que se ha acumulado del lodo en un determinado metro cuadrado. Y aquí igual, entonces con esa tasa yo puedo determinar cuánto volumen se va a acumular en la tolva de lodo, ¿correcto? Acá por ejemplo hay una imagen, por ejemplo esta es una planta de Lima, justo la de Chillón que les decía. Las tolvas de lodo están acá, miren, aquí están las tolvas. Y acá abajito están toda la conexión de tuberías de descarga de lodos, ¿no? Acá se puede apreciar fácilmente, ¿correcto? Están todas unidas para que al final se descargue por gravedad, ¿no? Como dice acá en el esquemita, hay una válvula que opera en la parte superior, que va a poder abrir la válvula de escape para todo el lodo que queda acumulado en las tolvas, ¿correcto? Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay dos modelos, los de tolvas separadas o también llamadas de colector múltiple, que es un dimensionamiento súper sencillo, que tú puedes dimensionar varias tolvas en un solo decantador, pero unidas a través de un solo ducto, como es este caso de acá que se opera aquí, ¿correcto? O también puede ser tolvas separadas a través de sifonaje, también puedes hacer, pero eso es otro tipo de criterio de diseño, ¿ya? Acá hay que tener en cuenta nomás la inclinación o la pendiente que tienen que tener las tolvas, o sea, esta pendiente de acá, las tolvas tienen que tener una pendiente entre estos ángulos de 45 a 60, ¿sí? Y más o menos la extracción del lodo debe ser equitativa para una desviación de más o menos el 10%, ¿no? O sea, la desviación que debe existir entre punto de descarga de cada tolva debería ser máximo hasta el 10% para garantizar una buena evacuación del lodo en las unidades de tolva de recolección, ¿correcto? Y acá tenemos el otro que es la relación que existe entre las tolvas separadas de colector múltiple para que se pueda descargar equitativamente todos los lodos que están acumulados en las tolvas, ¿correcto? En la serie de tolvas que hay. ¿Qué dice la relación? Que debe existir una desviación no mayor de entre 40 al 45%, ¿correcto? Para que pueda garantizarse una buena variación, una buena recolección de los lodos por cada tolva que uno tiene en su diseño. Por ejemplo acá, si yo tengo 1, 2, 3 tolvas para este lado, se supone que en las 3 tolvas yo debo garantizar que la desviación sea menor al 40%, o sea acá debe haber una desviación menos del 40% entre las 3 para que puedan remover o retirar todo el lodo que ha quedado acumulado de la parte de decantación. Con eso, hidráulicamente yo estoy asegurando que mi planta o mi diseño de tolvas va a funcionar en la evacuación correspondiente de los lodos, ¿correcto? Y justamente pueden darse cuenta que dice X es la separación entre orificios, entre la salida de la salida de los lodos entre metros, la carga hidráulica que es importante y la velocidad de arrastre del lodo, que eso también tú lo puedes establecer a través de estas recomendaciones de los libros, que te recomienda una velocidad mínima de arrastre entre 1 a 3 centímetros por segundo. ¿Sí? Que eso es lo que recomiendan en el modelamiento de diseño. Y también que el diámetro del colector de lodos yo lo puedo determinar a través de esta formulita. Este diámetro que me sirve a mí para sacar todo el lodo
está en función de la relación de velocidades del colector y los orificios de descarga entre el número de orificios de descarga o de tolvas por el diámetro al cual justamente tiene el agujerito. Este diámetro de acá, ¿a qué diámetro está sometido esas tolvas para que puedan conectarse con un solo colector y este solo colector pueda evacuar todos los lodos presentes en el tanque de recolección? Y al final, ¿no? Yo tengo que tener el caudal de drenaje. ¿Cuánto es el caudal que está saliendo con el lodo que estoy evacuando a mi sistema de tratamiento de lodo? Acá tenemos una zona, justamente un método de cálculo, igual para el mismo caudal, de 140 litros por segundo, número de decantadores 3, separación de placas laminares 10 centímetros, espesor de placas 0.6, ángulo de inclinación 60, longitud del módulo de placas 1.20. Por ejemplo, esta longitud del módulo de placas 1.20 se basa en esto, ¿no? Acá, ¿no? No, perdón. ¿Dónde está el módulo de placas? Aquí está, ¿no? Esta longitud del módulo de placas es 1.20, ese de acá, ¿no? La longitud del módulo de placas, ¿correcto? Eso yo lo determino. ¿Dónde está? Bueno, en realidad es un cálculo bien extenso, ¿no? Pero eso en el libro y que está ahí con su respectivo tablita de Excel también que tiene el librito, ahí lo pueden verificar, ¿ya? Ahí tenemos la longitud del módulo de placas, caudal de diseño por decantador, velocidad de sedimentación, esta que está en rojo justamente, ¿por qué? Porque esta se termina en laboratorio. Este es el cálculo que sale del test de Harris, ¿correcto? Módulo de placas, el factor de módulo de placas, ancho total de la zona de decantación, 480. ¿Por qué 480? Porque el ancho del módulo es 240. O sea, este ancho de aquí, esto que ustedes ven acá, este anchito es 240. Y como es un solo decantador, ¿cuánto sería el ancho total? 480. ¿Sí? 480, porque esto es 240 acá y esto es 240 acá. ¿Correcto? El ancho total de la decantación sería 480. ¿Correcto? Por eso que se coloca acá. Acá se coloca 480 y el ancho de módulo de cada placa es 240, ¿no? Viscosidad 20 grados, y está la viscosidad. Al final, yo con estos datos voy a dimensionar el espaciamiento perpendicular entre placas, la longitud útil dentro de las placas, la longitud relativa, ¿no?, de las placas, el coeficiente de módulo de placas, área superficial. Miren, el área superficial es amplia de la unidad. Número de canales, 39 canales que se forman en las placas laminares, o sea, en estos de aquí. En estos de acá se forman 39, ¿correcto? 39 canales para poder hacer la sedimentación. Ya, de ahí tenemos la longitud total del decantador. Aquí sale a través de esta formulita, ¿no? Me sale 4,50 metros. Y justamente la longitud del decantador es esta de acá. Esta, ¿no? Esta vez, mírenme. Todo el largo que tiene el decantador para poder determinar una buena sedimentación. Velocidad media de flujo, radio hidráulico, número de Reynolds, menores a 500 ya habíamos hablado. Y la velocidad longitudinal máxima que alcanza la zona de sedimentación con placas laminares. Igualito acá tenemos el mismo cálculo para el agua central de agua floculada. Cuando hablamos de agua central, canal de agua central de agua floculada, me refiero a esto, a este canal. Acá hay 3 canalcitos de agua central de agua floculada. Justamente a través de este diseño yo puedo garantizar una buena distribución del agua. ¿Cuál era la consigna? La consigna era que la desviación, ¿cuánto tiene que estar? Por debajo del 5%, ¿no? Y acá, por ejemplo, si ustedes ven en el cálculo, me sale 3.19, lo cual me está asegurando una desviación en todos los huequitos que tiene mi distribuidor. Por ejemplo, acá, en estos huequitos de acá, no aparece aquí, acá sí aparece, estos huequitos de acá, estos huequitos tienen una distribución por debajo del 5%. O sea, me refiero a que en todos los huecos está saliendo un caudal casi igual, para que pueda distribuirse adecuadamente en mi zona de decantación, ¿correcto? Entonces, ¿qué más tengo que garantizar? El gradiente, ¿sí? El gradiente. Y justamente, ¿cuánto me sale el gradiente? 13, ¿sí? Acá
en estas unidades de decantación, el gradiente con cuánto debería de salir, justamente debería salir, que hace rato les dije, menores a 20, ¿sí? Menores a 20, ¿sí? Debe estar entre 15, 16, si sale 13, mucho mejor todavía, ¿correcto? Muy bien, esto es lo que tienen que verificar al momento del diseño. En el canal de distribución, en el canal central de agua floculada. El otro es canal de distribución de agua floculada. Este canal de distribución de agua floculada es este de acá, este de aquí. No, este de acá, perdón, este de acá. Canal de distribución de agua floculada. Este canal es el que va a distribuir el agua floculada a cada decantador, miren. A cada decantador va a distribuir esa cantidad de agua, ¿correcto? ¿Eso cómo lo diseño? Bueno, aquí están las fórmulas. El mismo caudal, el número de decantadores, el ancho de canal, la altura mínima de ese canal, velocidad en la sección inicial, eso también lo considero, velocidad en los laterales también, altura mínima de acuerdo al ancho de la compuerta que va a ingresar, coeficientes experimentales de Hudson, que es el phi y el teta, ¿no? El phi y el teta, que son estos valores de Hudson para la fórmula matemática. Los valores de desviación, que yo lo calculo a partir de las tablas de desviación, considerando las longitudes de acá, o sea, ¿qué longitud? X de aquí hasta acá, X1, X2 de aquí hasta acá y X3 de aquí hasta acá. Cada longitud yo lo voy a simular en una tablita de distribución de agua floculada para darme estos valores, ¿no? Esa fórmula de la simulación está en el librito que les he colgado. Sí, que está en lo que le da para que le reparta. Ahí está esa tablita que se va a considerar los valores para esa distribución, para esa longitud que se va a distribuir. Y me salen estos valores de acá. El ancho también, el ancho de la sección del canal, de la compuerta, la temperatura, la viscosidad, el radio hidráulico, los valores hidráulicos. Hago el cálculo matemático de la relación de caudal de ingreso, sección del canal, la velocidad en el canal, la altura mínima en el canal, el ancho de la compuerta mínimo, que acá yo estoy calculando, el coeficiente de la pérdida de carga. Al final, con los cálculos hidráulicos de velocidad en la primera compuerta, velocidad en la última compuerta, voy a garantizar el gradiente, ¿sí? El gradiente. Ese gradiente debe estar entre 15 y 20, acá, para este canal de distribución de agua floculada, entre 15 y 20. Por lo tanto, si me sale 17.81, se supone que el gradiente está bien para el diseño, ¿correcto? Está perfecto, entonces. Igualito, para la recolección de agua decantada, yo tengo que considerar los mismos parámetros de ese momento, el ancho de cada placa, el caudal que voy a hacer el diseño, y también la tasa de recolección de agua decantada, que hace rato hablábamos, ¿no? Poníamos una tasa de 2 litros por segundo por cada metro de recolección, ¿sí? La longitud del decantador, que también eso yo lo he calculado. El número de orificios de cada tubería, eso yo lo pongo como criterio para saber justamente si el número de orificios está perfecto. ¿Y cómo compruebo eso? A través de esta fórmula de comprobación que hace rato les decía, ¿no? Si la relación entre el número de orificios y el orificio real o total es menor a 0,15, se supone que está ok la distribución. Pero si esto no se cumple, se supone que tengo que aumentar o tengo que disminuir el número de huequitos que se forman en los decantadores de placa de recolección de placas laminares, ¿correcto? Y al final el diámetro de cada huequito, ¿no? ¿Qué diámetro es el que va a tener cada hueco? Y acá justamente está el diámetro del orificio que se está modelando, ¿correcto? Si esto lo vemos en planta, acá por ejemplo, miren, aquí están los diámetros en los huequitos, ¿no? Si lo vemos en otro corte, ojalá que se vea, bueno, no se ve acá. Aquí están las tuberías. Esas tuberías tienen sus huequitos correspondientes y estos huequitos van a captar todo el agua decantada con esa tasa que hemos estimado en el diseño, ¿no? Que era 2 litros por segundo por metro cuadrado de tasa, ¿correcto? ¿Qué otra consideración hay que tener en cuenta acá? La desviación que les decía, ¿no? Que hay que asegurar que la desviación siempre esté por debajo del 15%, ¿sí? Del 15% en la distribución de los agujeros de canal. Y para la tolva de lodos, para la separación de tolva de lodos, que también debe tener los datos de longitud del decantador, el ancho del decantador, profundidad de las tolvas. Acá, por ejemplo, yo puedo determinar una profundidad adecuada de tolvas, que en la mayoría de libros, por ejemplo, ustedes van a encontrar que la altura mínima de tolvas es siempre 0,50.
mínimo, 0,50, puede ser 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, ya depende mucho del criterio y del área que tengas disponible para profundizar, porque no se olviden que si vamos al plano, esto tiene como 5 metros de profundidad, es altazo, a lo mejor dicho es profundo, ¿sí? Tiene 5 metros de profundidad, entonces hay que tener en cuenta cuál sería la mejor, la mejor opción de profundizar la tolva de lodos, ¿no? Se recomienda siempre que sea 1 metro, o también puede ser un poquito, como les digo, puede variar entre 0,50 hasta 1,50 m esa longitud de la tolva. Pero que eso ya más depende de qué hace la proyección, el proyectista. Bueno, eso no se observa tanto, no se observa en los expedientes técnicos. La carga hidráulica, la separación de orificios de descarga, cada cuánto tiempo qué distancias se separan, el valor de K para el coeficiente de pérdida de carga, coeficiente de descarga, número de módulos de decantación, acá 2, por ejemplo, acá estoy diciendo, cuando digo 2, se supone que por cada módulo voy a tener, ¿dónde está? Ahí está, miren, por cada módulo voy a tener, por cada decantador voy a tener 2 tolvas, ¿no? Uno para el área o módulo derecho y el derecho y el otro para el izquierdo, ¿no? Son 2 tolvitas. Donde estamos, separación de orificios, número de módulos por decantación y volumen de descarga para cada colector, ¿no? ¿Cuál es el volumen que se calcula aquí de cada decantador a partir de su largo, ancho y profundidad que tiene, ¿correcto? La longitud, bueno, la longitud de la base mayor se calcula a través de la fórmula de relación entre el número entre la longitud del decantador y el número de tolvas que se va a hacer por módulo. Acá dice número de tolvas, 4. Entonces si yo voy al diseño en el CAD, acá veo cuántas tolvas hay, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hay 4 tolvas que se han diseñado en este modelamiento, ¿correcto? Tengo 4 tolvas, las 4 tolvas con un distanciamiento X entre agujero y agujero, ¿no? Acá por ejemplo 1,10 m entre tolva y tolva es la limitante para poder obtener una evacuación correspondiente de la tolva de lodos. Acá estos por ejemplo tiene que haber acá una otra estructura acá de concreto para que pueda almacenar todo el lodo que se ha ido saliendo de cada decantador. Y acá este canal que se forma acá en la parte de salida tiene que tener una pendiente de descarga hacia un lado. Bien para este lado de aquí, una pendiente mínima de 1 a 2%, o si no también para este lado, dependiendo de cómo está tu terreno, pues, ¿no? Dependiendo del terreno de cómo tú lo diseñas, ¿correcto? Otras recomendaciones para este tipo de diseños, volviendo ya para ver el último cálculo, solamente que cumpla con el volumen, el diámetro correspondiente y el tiempo de vaciado, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vaciado, por ejemplo, acá se calcula que más o menos son 5 minutos el tiempo de vaciado, ¿no? Y el volumen que descarga cada tolva es de más o menos 0,45 metros cúbicos de lodo que se descarga en las tolvas de decantación, ¿correcto? Y acá tenemos ya la imagen, el diseño en sí, tenemos el ancho de cada tolva, la longitud del decantador, el canal de distribución de agua floculada y el canal de recolección de agua decantada. Este canal al final llega a los filtros, esto sí recién va a los filtros. Acá está la distribución del agua floculada, entra por aquí, distribuye al decantador 1, decantador 2 y decantador 3. Acá tenemos las alturas mínimas, acá tenemos el ingreso del agua floculada, canal central. Y acá tenemos justamente la distribución del canal central de agua floculada, ¿no? Por ese lado. En otro corte, acá se ve la distribución de las placas laminares, las tuberías que son las captadoras o las que van a recolectar el agua ya decantada, y al final la tolva de lodo, ¿no? Que en este caso son 4 unidades de tolva de lodo. Sí, bueno, acá está la parte ya un poco más detallada estructuralmente de esas unidades, ¿no? La zona de sedimentación, el canal central de agua floculada y la tolva de recolección de lodo, ¿no? Aquí está la otra imagen, acá se ve fácilmente los 3 sistemas de decantación con sus módulos, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 módulos que tiene el sistema de decantación por placas laminares o de alta tasa. Y las tolvas, ¿no? Al final las tolvas que evacúan el lodo que se incrementa en esas unidades, ¿no? Al momento de hacer la parte de construcción, hay que tener bastante cuidado
de la implementación de la ubicación de las válvulas y la ubicación de las tuberías, porque eso nos va a ayudar bastante a evacuar adecuadamente toda la cantidad de lodos que se forman en los decantadores. La tasa de acumulación de decantadores, por ejemplo, muy bien se estima en la parte del laboratorio cuando se hace la prueba de floculación y la prueba de decantación en el test de Harris. Puedo saber cuánta cantidad de lodo se estima por cada litro de agua que yo estoy tratando. Por cada litro de agua. Y eso obviamente en el laboratorio se hace mucho más sencillo. Acá vamos a ver rápidamente lo que son los sistemas ya de las últimas dos unidades que hace rato les hablaba de tratamiento secundario y tratamiento terciario, que es la filtración y la cámara de contacto de cloro. En media horita lo vamos a tratar de acabar para que no se les escape la hora, por favor. Ya, la filtración, como les decía, es un mecanismo que sirve para clarificar el agua, tener una clarificación mucho más extensa, ¿correcto? Aquí en los filtros, acá por ejemplo hay una imagen donde ustedes pueden darse cuenta que los filtros hay que lavarlos, ¿sí? Hay que hacer el lavado de filtros, y eso se da a través de un mecanismo que se llama el mecanismo de fluidización de los filtros. Los filtros pueden utilizar una sola capa de arena, la mayoría usa de arena sílice, siempre se usa de arena sílice para el tratamiento, o arena cuarzosa también, cualquiera de los dos, arena de sílice o arena de cuarzo, y también otras que utilizan antracita, ¿no? Antracita, o si no también cuando se hace de tres lechos, inclusive se utiliza granate, ¿no? La arena de granate, ¿no? Que también se utiliza para el tratamiento. Son estos tipos de arena las que se usan para filtros. No van a ser como, esto me está a acordar un proyecto que hicieron en Arequipa, donde pusieron filtro de playa, filtro de arena de playa pusieron en los filtros rápidos. ¿Y qué pasó? Pues se saturó, pues los filtros, las arenas que están en las playas se saturan rápido, se saturan, y como se satura, empezó a rebosar el filtro, y lo malogró, no servía, entonces tuvieron que cambiar. Para los filtros, este tipo de filtros es lo que realmente uno debe proponer en su expediente, en las especificaciones técnicas, para que eso le traigan en el momento de la ejecución. ¿Ya? Acá tenemos algunas tazas de filtración rápida de arena y antracita, otros con lecho simple, o sea, un solo filtro, que puede ser arena nomás, o si no, también el filtro llamado filtro lento, ¿no? Con lecho simple. ¿Cuál es la diferencia entre filtración rápida y filtración lenta? La única diferencia es la tasa de filtración, o sea, la velocidad. Se llama filtración lenta porque la filtración lenta varía desde 60 hasta 120 metros cúbicos cuadrados día. Y las de filtración rápida varían desde 300 hasta 500 metros cúbicos cuadrados por metro cúbico por metro cuadrado día. Hablando en caudales, el filtro lento es para caudales pequeños, pues, ¿no? Para poblaciones pequeñas más que todo, ¿no? Más o menos para caudales de 5 litros por segundo, 10 litros por segundo, ¿no? Hasta 10 puedes hacerlo, siempre y cuando cumpla con las características, ojo. O sea, que no tenga mucho sólido, que no tenga mucho turbiedad. No, entonces el filtro lento para turbiedades que máximo te llegan a 50 UNTs, 20 UNTs, ¿no? Claro. Si ya pasa esa turbiedad, de caballero, filtro lento tiene que ser. Pues si llega a 100, 80, por ejemplo, filtro rápido. Filtro rápido. Si llega a 80, 100, de ley es filtro rápido en UNTs, ¿no? Porque eso también te da bastante cantidad de sólidos en suspensión y sólidos sedimentables también. Entonces, caballero, tienes que poner ese tipo de claro, mejor optar por un filtro rápido, porque ya la turbidez es mucha, ¿no? Entonces los filtros rápidos justamente son diseñados para ese tipo de unidades. Y bueno, estas son las arenas que se deben colocar, ¿no? Arena de cuarzo, arena de sílice, arena de antracita, ¿no? Entonces esos son los colores típicos de los filtros, ¿no? Se usa prefiltro, por ejemplo, cuando tú tienes un agua rural, en saneamiento rural, por ejemplo, cuando tú vas a captar agua de un canal, de un puquio, por ejemplo, para que tú puedas asegurar una turbidez que llegue menos de 50, o sea, puede llegar a 20, 30, ¿no? UNTs en tu filtro lento, tú puedes someterlo primero a un prefiltro, cuando tu turbidez está por encima de 50. O sea, los metes a un prefiltro, pero cuando el caudal también es pequeño, pues, porque la población también es poca. Porque para poblaciones grandes, tú sí de frente es filtro rápido. En cambio, para poblaciones pequeñas, imagínate, para una población de 100 casas,
tú tienes que captar de un canal, de una acequia. Como sabes que esa acequia tiene turbidez por encima de 40, 50 o 30 llega en algunos casos, te recomiendo mejor que le bajes a la turbidez con un prefiltro. Lo baja, el prefiltro te lo baja hasta máximo un 50%, máximo 50%. Sí, y si tu filtro estaba con 50 y te lo baja 50%, ¿cuánto era? 25. Entonces ese 25 lo metes a tu filtro lento, ¿no? Y en tu filtro lento sobrado, 25 UNTs lo mueve como si nada. Sobrado, no hay problema. Eso depende más del caudal ya, de la población que vas a... Filtro lento generalmente es para poblaciones pequeñas, ¿no? En cambio, filtro rápido sí es para caudales más grandes. Porque tú sabes que el caudal está en función a la población. Mientras más población, más caudal. Y los demás parámetros hidráulicos que hay que saber. Acá los importantes. El medio filtrante, la tasa de filtración, la pérdida de carga, profundidad, las formas de lavado, sistemas de drenaje y los sistemas de fluidización del filtro. Este es un filtro, por ejemplo, un filtro rápido. Acá ya empezó el fenómeno de lavado, miren, ya se está empezando a hacer lavado y acá empieza ya la agitación, ¿no? Esto es una agitación, operación normal de un filtro rápido, que se la están haciendo el lavado. Miren la cantidad del lodo que se genera en el filtro. Por ejemplo, yo a los chicos en sanitaria, por ejemplo, el lodo que se forma acá en los filtros, nosotros lo llamamos cake filtration, en inglés, que quiere decir torta de filtración, o queque de filtración. Ese queque de filtración, aunque ustedes no lo crean, se forma justamente ¿para qué? Para remover algún componente orgánico que está presente en el agua. Algún componente orgánico. Porque esto no se olviden, que esto está también abierto, no es cerrado, sino que esto es abierto. Y como va a estar abierto, cuando es abierto cae hojitas, cae algún polvito, cae la lluvia, lo que hace rato discutíamos, y eso, el queque de filtración para un filtro de arena, por ejemplo, con antracita y sílice, el queque de filtración que se forma acá es necesario para remover ese tipo de contaminantes. Te retiene muy buena cantidad de componente orgánico que se forma, por ejemplo, de las hojas, que te caen las hojas que caen a la planta, al filtro. Te retiene una buena digestión biológica que se propicia ahí, se da más o menos entre un 80 y 90%. Excelente, funciona en los filtros. Siempre y cuando el agua que entra al filtro esté con turbidades por debajo de 5. Por debajo de 5. Eso es lo óptimo. Pero siempre, en la práctica, las turbidades que llegan acá llegan con 12, con 15, con 20. Así llegan, a veces. Así llegan. Pero lo ideal es que siempre esté con debajo de 5 acá, para que cuando lo filtres, te salga con 1. Porque esa es la norma internacional. Del filtro debe ser con 1, pe. Con 1. Pero en la norma peruana te acepta hasta con 5. O sea, lo que sale acá, este azulito que está saliendo, debería salir con 5. En la norma peruana, con 5 es aceptable. Con 5 está bien. ¿Ya? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, acá la distribución de los estratos, miren. Es lo que a veces uno comete también el error en los diseños, cuando no especifica bien cómo va la distribución del estrato. El estrato es del más chiquito arriba al más grande abajo. O sea, arriba van los más finos y abajo van los más grandes. Así debería ser la distribución en el filtro. ¿Y por dónde entra el agua? Por arriba, pe, y sale por abajo. Y si tu filtro es al revés, si tu filtro, o sea, en lugar que sea descendente, es ascendente, al revés, el fino debe estar abajo y el grande tiene que estar arriba. Así es, de ley. Porque el fino tiene más área superficial de contacto que el grueso. El grueso no, ¿no? Así como yo, por ejemplo, como a veces los chatos somos más efectivos que los altos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy chato, como dice, lo bueno viene en frasco pequeño. Y esto no te deja mentir. Lo chiquito es más efectivo que el grandazo que hay acá. Porque el grandazo no te da la garantía de que filtre. En cambio el chiquito sí. Este tiene mayor área superficial, mayor contacto. Esa es la ventaja. Es por eso que muchos de los errores de diseño es que a veces lo hacen al revés y ahí sí no funciona el filtro. Claro. ¿Cómo dices, disculpa? Claro. O sea, cuando el agua entra por aquí, por arriba, correcto. Acá debe estar el fino, el mediano y el grande. Así es la distribución. ¿Y qué pasa con la fluidización, ingeniero? Pero si yo fluidizo, yo lavo, todo se expande. Claro que sí se expande, pero ¿quiénes caen primero? Los más pesados, pe. Los más gordos tienen que estar primero, pe. No, canto rodado no, acá. No, acá tiene que ser grava de más o menos de 3/4.
Media, tres cuartos, grava. Piedra, sí, puede ser piedra chancada, sí. O zarandeada también, sí, yo he visto, sí. Pero canto rodado sí no, canto rodado no es. Las gravas, por ejemplo, eso era también un tema de discusión. ¿Cuál es más efectivo? ¿La piedra redondeada, las gravas redondeadas o la grava con esquinas? Que nosotros conocemos como chancadas, ¿no? ¿Cuál es más efectivo? ¿Cuál tiene mayor contacto? Eso también es la discusión, ¿no? La que tiene mayor área superficial, la que tiene mayor contacto superficial. Claro, como les digo, acá la grava que tú pones es la grava normal, que siempre nosotros usamos para construcción, la parte de soporte. Esa sí es la grava normal. Pero las arenas que empiezas a colocar acá, porque de acá, la grava solamente es 40 centímetros, esa grava de construcción que siempre usamos, es solamente para soporte. En realidad el que hace toda la chamba es la arena que está acá arriba. Y esa arena no es la arena pues para hacer viga, cemento. No, la arena es la arena de sílice, arena de cuarzo o la arena de antracita. Esas arenas son las que tienes que colocar ahí. No son las, por ejemplo, un error grande que cometen a veces cuando tú, es que eso se tiene que poner, eso se pone. En filtro lento, por ejemplo, tú también pones, hay algunos que ponen la arena de construcción, y no es en filtro lento es la arena de sílice. Sí. ¿No? A ver, aquí está. Miren, acá tengo 4 filtros. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Estos 4 filtros tienen un canal de interconexión, que es este de acá. Este canal de interconexión, miren, acá están la distribución de las gravas. Aquí está primero la grava, el soporte, la grava, arena y antracita. ¿Sí? Ahí está clarito, ¿no? Arena y antracita. Aquí están los canales de recolección de agua filtrada. Pasa que cuando yo hago el lavado, yo cierro la válvula de ingreso de agua de uno y abro la válvula de desagüe. ¿Para qué? Para que se empieza a caer esto y por el canal de interconexión, esto fluidiza. Empieza a fluidizar. Y solito se expande. Y cuando se expande, estoy lavando así, ve, como esta imagen que les he mostrado acá al inicio. Esta de acá. Solito. Esto es, por ejemplo, un lavado de arena. El filtro funciona así primero. Esto está filtrando de arriba hacia abajo. Pero cuando voy a hacer el lavado, es de abajo hacia arriba. ¿Y esto por qué se logra? Porque al lado hay otro filtro, ve, mira. Son filtros interconectados entre sí que propician una buena carga hidráulica. A esto se le llama filtros rápidos de tasa declinante. Porque cuando empieza el lavado, la tasa cae, desciende, ¿no? En cambio, cuando utilizo, por ejemplo, Degremon o Leopold me da con aire. Y en vez de gastar mucha agua al momento del lavado, meto aire. Y con el aire se expande y se lava todo el filtro. Y cuando se expande esto, lo que elimino acá es el lodo. Porque el lodo es menos, es el más, menos pesado que los granos. No, porque los granos tienen un peso, una densidad, un peso específico. En cambio el lodo no, pues el lodo se supone que es más liviano, más denso, entonces esto cae rápido, mientras que el peso de las arenas todavía se mantiene. ¿Se puede perder las arenas? Sí se puede perder cuando lo lavo mucho esto. Una buena carrera de filtración me dura más o menos 50 horas. La buena, o sea, tú para que puedas lavar un filtro tiene que pasar todavía 50 horas. O sea, más o menos casi 2 días, ¿no? 50 horas para que tú puedas hacer un lavado de 10 minutos. ¿No? Pero ¿qué pasa en filtros cuando tú lavas cada 12 horas? Pucha, ahí sí se te pierde la arena. Y sí tienes que, se perjudica tu sistema de tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la distribución correcta de las arenas. A veces muchos cometemos el error de hacerlo de forma distinta. Porque a veces piensan que los grandes son los buenos, en realidad los chiquitos son los que hacen toda la chamba. Bueno, y acá está toda la metodología de cálculo, que también está en el libro. Acá lo importante es que hay que tener en cuenta qué cosa es. Primero, la granulometría. Hay que saber cómo es la granulometría del medio filtrante que nosotros diseñamos, ¿correcto? Tanto de la arena como de la antracita. Saber esa granulometría exacta, ¿correcto? Y una vez sacada la granulometría, aplicar la tasa. Miren, acá estoy aplicando una tasa de lavado ascensional, que es una tasa que me dan los libros para una tasa ascensional mínima requerida. Y la tasa de filtración, 250 metros cúbicos metro cuadrado día. Esa es una tasa rápida. En cambio, si hago filtro lento, esto sería siquiera 90 o 60 metros cúbicos cuadrados día. Eso es filtro lento. En cambio, filtro rápido es porque tiene tasas altas de filtración. Y el tipo de arena del mismo modo. ¿Ya?
Bueno, acá lo que hay que considerar es la pérdida de carga, ¿no? Al final, aquí está el cálculo de pérdida de carga. ¿Dónde está? Aquí está la pérdida de carga. Esta sumatoria de alturas es la que me va a dar la altura neta del borde de la canaleta con el falso fondo. O sea, si voy al plano, esta, miren. Todas estas alturas yo lo sumo para hallar este nivel de acá, este nivel, para asegurar a qué nivel estoy colocando yo la canaleta de lavado. ¿Para qué? Para que al momento de expandir esto, porque esto se, miren, aquí está, miren, acá clarito se ve, el agua ingresa por aquí, filtra, y acá tengo un canal de interconexión, ¿correcto? Un canal de interconexión. Cuando acá cierro la válvula y abro la del desagüe, esta empieza a salir, y esto por carga hidráulica empieza a revolver atrás, así, y se lava, solito se lava, ¿no? Y todo el filtro se expande, pero justamente se calcula esta altura para garantizar que el filtro no se escape por el canal de distribución de agua, de lavado, ¿sí? Y lo que solamente se evacúa es el lodo, eso nomás se evacúa, ¿correcto? Esos cálculos de pérdida de carga, alturas, justamente me sirven para determinar esto. Y para poder hallar este nivel de vertedero que me ayude a la pérdida de carga, justamente es la que yo determino hallando estos de acá, la pérdida de carga durante el retrolavado, la pérdida de carga de la salida de la compuerta, la pérdida de carga en el fondo del tanque. O sea, yo tengo que calcular todas las pérdidas de carga de acá, de aquí, de aquí, de aquí, para garantizar esta carga hidráulica necesaria para la fluidización, ¿correcto? Y eso me permite a mí tener una buena operación de la planta potabilizadora, ¿correcto? ¿Qué otra consideración hay que tener en cuenta acá? El control de niveles en los filtros. El control de niveles es importantísimo. Que tú cuando tienes un filtro, por ejemplo, cuando el nivel baja, se supone que existe un lavado, ¿sí? Porque el nivel ya bajó, cayó la tasa, ¿correcto? Pero cuando la tasa empieza a subir, ¿qué significa? Que está saturándose, que se está saturando el filtro. Entonces eso necesita un filtrado, perdón, un lavado, una fluidización para que pueda garantizar la buena marcha del fenómeno de filtración en este tipo de tanques, ¿correcto? Esta estructura es la de ingreso del agua decantada. Esta estructura es la que el área efectiva de filtración, que es lo que nosotros diseñamos. Sacamos acá, por ejemplo, en el cálculo, acá está el área, miren, aquí está, área de cada filtro, área total de filtración, ahí está, el área total de filtración, y con eso yo dimensiono, con esa área yo dimensiono tanto por tanto en mi filtro, ¿no? Y esa área es la que yo dibujo acá, esta área, esa es la que yo dibujo, y aparte tengo que darle el espacio para el muro y el espacio para el canal que va a desfogar todo el desagüe que se está produciendo en el lavado, ¿sí? Entonces, acá tengo una tubería que es un canal que me va a recolectar todo el agua de lavado, y esto se junta con el agua que viene de los decantadores y se va a su tratamiento de lodos, ¿no? Y ahí hay que hacer el tratamiento. Y después el agua filtrada entra por aquí y se va al canal de la cámara de contacto, donde justamente está ese nivel de vertedero. Si ustedes se dan cuenta, miren, esta altura es 3.17, más o menos son 4.47 metros de profundidad que tiene el tanque, ¿no? Una profundidad alta o grande, como se puede decir, ¿no? Y de esas profundidades es lo que se colocan en los filtros rápidos, ¿correcto? Y bueno, ya para casi terminar, bueno, acá les había preparado la importancia de los sistemas de desinfección. Básicamente el tratamiento de cloro, ¿no? Que eso es el tratamiento que nosotros aplicamos a través de hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, que son los más comercializados, ¿sí? Antes, por ejemplo, se comercializaba el 30%, ¿no? Ahora se comercializa el 70% de concentración, ¿sí? De estos elementos desinfectantes. Los diseños de la estación de cloración, hay que tener en cuenta la demanda de cloro. La demanda de cloro se basa en el cálculo de la dosificación, que hace rato les hablaba, ¿no? La dosis, ¿cuánto era la dosis? De 1 a 2, ¿no? miligramos por litro, para que pueda dosificarse adecuadamente. Esa dosis de cloro justamente depende del tiempo, va a calcularse a través de un tiempo de contacto de cloro en minutos, y obviamente que está en función de la temperatura pH del agua a la cual está siendo sometida, ¿no? Esta es la fórmula que se
utiliza para determinar la capacidad de las estaciones de cloración, ¿correcto? Acá hay un pequeño ejemplo rápido solamente donde se puede ver, ¿no? Sistema de postcloración suele también calcularse para 2 veces la dosis promedio, ¿no? O sea, por 0.5 por 2, que sería 1 miligramo por litro. La capacidad de los cloradores deberá ser, miren, de 21.000, 216.000 por 1 entre 1000, bueno, por la capacidad de conversión en miligramos por litro, en 216 kilogramos por día. 216 kilogramos yo necesito de cloro por día para esta dosificación. ¿Sí? Rapidito, yo puedo sacar la cantidad de cloro necesaria en función a la cantidad que yo requiero. Hay varios mecanismos de almacenamiento de cloro. En plantas chiquitas, por ejemplo en plantas así para 10 o 50 litros por segundo, yo puedo aplicar cloro sólido. ¿Sí? O sea, yo calculo ese cloro granular que viene, lo disuelvo en agua y lo puedo dosificar en tanques, en volúmenes. Pero para plantas grandes, por encima de 50 litros, 100 litros, cloro gas, ¿no? Cloro gaseoso. Yo ya tengo que estar hablando del diseño de cloro gas para la inyección de tratamiento, ¿correcto? Acá justamente está, miren, es la cantidad de... Así viene el cloro gas, ¿no? Puedes ubicarlos de manera horizontal o también de vertical. La más recomendada es de esta manera, para que puedan aplicarse la dosificación exacta, que en realidad ya la dosificación viene con un equipo eléctrico, que tú lo controlas por PLC y dices tanta dosificación tiene que ir por hora, tantos litros por hora, 20 litros por hora, 15 litros por hora, y eso te da la dosificación exacta, que también se calcula, ¿correcto? Acá hay algunas consideraciones de los cilindros de cloro en kilos y en libras, ¿no? El peso del cilindro, el peso total del cilindro, el máximo flujo del cilindro. ¿Ya? Ahí están las unidades de medición. Acá se controla a través de unidades de medidores de gas, ¿sí? Porque esto se controla con flujo de gas. También tiene las recomendaciones para la ubicación correcta de los cilindros. Miren, acá está el almacenamiento correcto, cómo debe propiciarse. Si quieres cilindros verticales, esta es la ubicación correcta de los de reserva y los activos, ¿no? Acá está, ¿no? Los de reserva y los activos. Y cuando son cilindros horizontales como estos de acá, también tienes la reserva y los activos, ¿no? Siempre tienes que tener, por ejemplo, se recomienda para plantas pequeñas, si utilizas cloro gas con cilindros verticales, mínimo tienes que tener al doble de la capacidad que te sale. Por ejemplo, si te salen 5 tanques, tienes que tener 10, ¿no? 10 mínimo, ¿no? Ahora, si utilizas con esto, igual, si te sale 2, también tienes que tener 2 más de reserva, ¿no? Para que puedas cargar mientras uno va aplicando la dosificación, ¿no? Más o menos así es la distribución del cloro. Los medidores de concentración, los medidores de descarga, que es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son los tipos de mecanismos? Por presión y por vacío, a través de bombitas, ¿no? De bombitas de presión o bombitas de vacío. Y entonces el mecanismo sale del tanque, entra al regulador, del regulador se aplica a través del medidor eléctrico, y ya va hacia los difusores, ¿no? El difusor es donde se aplica el cloro por inyección. El cloro gas se inyecta en la... ¿Y cómo se inyecta? A través de difusores, a través de estos difusores horizontales, a través de los difusores de escala, o sino a través de los difusores de opción también, en un punto que conecta la parte del fondo, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, la medición de cloro en estos tanquecitos, en las camas de contacto de cloro a través de estos dosificadores. Miren, la separación de dosificadores y el diámetro del dosificador. Y acá están los cálculos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la dosis máxima, la dosis mínima, que me da una dosis medio de 2 miligramos por litro, tiempo de almacenamiento 90 días de almacenamiento del tanque, caudal de diseño 140 litros, peso de cilindro 67 kilos, y área de cada cilindro, más o menos ese es el área por 67 kilos de peso, ¿no? Dosis promedio, peso, número de cilindros y el área total ocupada por los cilindros, que es más o menos 2.33, casi 3 metros cuadrados de área ocupada por los cilindros. La cantidad, ahí tenemos el cálculo de las dimensiones ya de la cantidad que se va a implementar en la cámara de contacto de cloro. El caudal mínimo requerido para la operación del inyector, más o menos esta es la cantidad de metros cúbicos, 1.2 por 10 a la menos 4. Capacidad requerida de equipos, 400.20 miligramos o flujo másico, miligramos por segundo del equipo.
capacidad requerida de gramos hora, por ejemplo, tenemos el dato de, si no me equivoco, 1512 gramos por hora que se va a descargar del dosificador de cloro. Y al final tenemos la tubería, que es la que va a inyectar el cloro, que más o menos va a salir un valor de 1.33 por 10 a la menos 4 en el área de tubería necesaria para la inyección de cloro. Acá tenemos, por ejemplo, el cálculo del diámetro de tubería para el almacenamiento, el diámetro comercial, al final me sale media pulgada. La longitud de la tubería de almacenamiento, 15 metros. Esta longitud también yo la saco de diseño. O sea, mi planta, tengo que hacer todo el diseño de cuánta longitud necesito yo, desde mi almacenamiento de cloro, donde está mi equipo dosificador, hasta mi equipo inyector, ¿no? Y tengo que sacarle la pérdida de carga, pérdida por accesorios, para poder determinar la potencia necesaria que necesito para mi tanquecito. Y al final lo que voy a dimensionar es justamente la cámara de contacto. Ancho de la cámara de contacto, por ejemplo, el ancho de la cámara de contacto de cloro que uno proyecta, el ancho mínimo varía entre 1 metro hasta 2 metros, el ancho, ¿sí? La profundidad y la altura de agua igual, la altura de agua útil que debe tener la cámara de contacto de cloro varían desde 1,50 m hasta 3 metros de profundidad, ¿sí? Porque son también profundidades altas o mejor dicho, distancias profundas que tiene la cámara de contacto. Y la longitud de la batería de filtros para hacer una placa compacta, ¿sí? Para que la batería de filtros dé exacto en la cámara de contacto de cloro. Al final voy a tener una longitud de cámara de cloro de 52.50 metros y eso me va a dar un número de cámaras que en realidad son 3 cámaras de contacto de cloro que se diseñan, ¿correcto? Bueno, acá tengo la dosificación, eso ya lo habíamos visto en el otro lado, la dosificación, el área requerida por el dosificador de cloro que yo necesito aplicar. Están, miren, los 3 canales o las cámaras de contacto requeridas para el dimensionamiento, ¿sí? Esto, como le he calculado, fácil, ¿no? Les decía que es el ancho, la profundidad y el largo. Tiene que tener mi planta, ¿no? Que en este caso el largo depende de la batería de filtros. Esta es la cámara de contacto, esto es en planta, esto es en corte, ¿no? Como va distribuido casi 2 metros de profundidad, y acá cómo va la distribución en corte, ¿no? En el otro corte, ¿no? Con 3 metros de profundidad más su borde libre, que bueno, en este caso 0.68, siempre por encima de 0.50, ¿no? 0.50 el borde libre, y los difusores, ¿no? El difusor inyector para los componentes de gas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí les dejo mi correo, ¿sí? Si tienen alguna otra duda, algo adicional que quisieran que les pudiera enviar, no hay problema, me escriben y yo les puedo mandar incluso el link donde le he copiado esto a Julie, y ella también seguramente les ha impreso estas diapositivas que lo tienen a la mano, y ahí están el librito más todos los métodos de cálculo, sí. Ajá.